No, no, Pablo. Es un error creer que lo que lleva al hombre a someter a la mujer es la superioridad física. Muy por el contrario, es el miedo. ¿El miedo?, contestó Pablo, al tiempo que apoyaba su copa en la barra. Sí, el miedo, siguió Hernán. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Es decir, ¿qué recuerdos tienes en concreto? Bueno, lo que todo el mundo, cuando mi padre me llevaba, no esa clase de recuerdos. Tras decir esto, Hernán le hizo señas al camarero para que trajera 2 cervezas más. Alzó su copa y bebió lo último que había en el fondo, que no era más que una leve capa de espuma. Volvió a mirar a Pablo con el rostro serio y le dijo: me refiero a los recuerdos relacionados con el miedo. Pero ¿eso qué tiene que ver con lo que hablábamos de las mujeres? Ay, querido amigo, no puedo evitar sonreír cuando veo tu inocencia. A veces te envidio. Me gustaría volver el tiempo atrás y convertirme una vez más en aquel muchacho inocente que era. Desconociendo las facetas de la naturaleza humana, se tiene muchas más posibilidades de alcanzar eso que llaman felicidad. Pero, una vez se abren bien los ojos, cerrarlos no sirve de mucho. Lo que has visto, lo que has comprendido, se te queda grabado para siempre. Te pido, de todas formas, que mantengas tus sentidos alertas, pues esta noche se te revelarán grandes secretos que ni siquiera imaginas sobre las mujeres. En ese momento, los amigos guardaron silencio y se limitaron a observar cómo el camarero retiraba las copas vacías y colocaba las llenas sobre la barra. Pablo, que había adoptado la postura característica que empleaba cuando creía que Hernán pretendía confundirlo, y que no era otra cosa que fingirse pensativo, tomó su copa y luego de clavar la mirada en el interior, se inundó la garganta con la cerveza helada. Escúchame, continuó Hernán, tomando a la vez la suya. El verdadero miedo se desprende de lo incierto, de lo que no se puede ver o comprender. La fuerza que utiliza el hombre sobre la mujer es impulsada por una sensación de incomprensión, frustración en cierta medida. ¿Por qué un ser superior en fuerza física tendría que ejercer su poder sobre otro inferior? ¿Por qué algunas culturas han ocultado a la mujer entre trapos y velos? Un niño aterrorizado lo primero que hace es cubrirse los ojos con la mano frente a lo que le asusta. Por favor, no sigas más, lo interrumpió Pablo. Esta noche no hemos venido para hablar de psicología o filosofía. Hemos venido porque me prometiste... Bien, lo interrumpió Hernán. ¿Piensas que el tema que quieres abordar es tan sencillo? Hay que conocerlo a fondo, hasta en sus más pequeños matices. La mejor forma que tenemos de comprender una cosa es a través de las metáforas. Pablo, escúchame bien. Venimos largamente planeando esta noche. No lo arruines. Estoy dispuesto a compartir mi experiencia contigo porque te estimo y porque de verdad te veo muy desesperado. En ese momento fueron interrumpidos por el camarero, quien, utilizando un tono casi diplomático, les dijo que el bar cerraría en breve y que deberían abonarle lo consumido. Bien, ¿cuánto le debemos?, preguntó Pablo, mientras sacaba su billetera. A ver, han tomado en total 19 cervezas. Son 24 euros.
Pablo le entregó al camarero un billete de 50 euros, mientras Hernán seguía fingiendo que no conseguía sacar su billetera del pantalón. Tras recibir el cambio, la conversación entre los amigos se reanudó con total naturalidad mientras terminaban lo que les quedaba en las copas. El camarero comenzó unos instantes después a pasearse con intranquilidad tras la barra, y de cuando en cuando les lanzaban miradas amenazantes. Cuando la presión era ya insoportable, Hernán sugirió que ya era hora de ponerse en marcha. Se hacía tarde. Ni bien salir y ni bien abandonaron el bar, la persiana se cerró tras ellos con violencia, haciendo un gran estrépito. Desde el interior podía oírse cómo el camarero discutía con otro individuo casi a los gritos. Y los amigos adivinaron que el tema del conflicto radicaba en que habían obligado a aquella gente a quedarse más tiempo de lo habitual. ¿Quién se tomó una de menos?, preguntó Pablo. ¿De qué hablas? De las cervezas. El camarero nos cobró 19. Por lo tanto, uno de nosotros tomó una de menos. Mira, olvídate de eso y pongámonos en marcha. Bien. El verano estaba en pleno apogeo. Por la Rambla rebosaban transeúntes en ambas direcciones. Y por las calles laterales circulaban coches y motos atropelladamente. Los rastros de una reciente lluvia se percibían todavía en el asfalto húmedo y en el viento que, de cuando en cuando, soplaba despeinando a las chicas y arrastrando la basura para formar pequeños remolinos sobre la acera. Algunos de los que caminaban zigzagueando fingiendo una prisa desmedida, escapando de sus propias sombras. Otros, en cambio, disfrutaban de la compañía grupal, retrasando el paso y dejándose llevar como si fueran a su vez hojas secas en una tempestad. Ese mismo aire transportaba una sinfonía de murmullos entremezclados y, debido a la atmósfera ansiosa que reinaba, se expandía en todos la necesidad del movimiento. Había también puntos inmóviles entre la muchedumbre, las estatuas vivientes que solo cobraban vida al escuchar el tintineo de las monedas. Pero también estaban los pakistaníes, que simulando árboles de Navidad, sostenían sus latas de cerveza y se abalanzaban sobre todo aquel que se les cruzara. Había grandes grupos de turistas, ingleses en su mayoría, que se paseaban vociferando y con los rostros enrojecidos por la ingesta de alcohol. Muy cerca de ellos, como tiburones rondando a cardúmenes desprevenidos, las prostitutas africanas les cercaban el paso y, tras darles un aluvión de caricias que por lo general buscaban los bolsillos abultados, se alejaban sin comprender la lengua en que eran increpadas. De cuando en cuando brotaba algún loco del gentío que, aguijoneado por sus demonios internos, atravesaba la calle peatonal a toda carrera entre gritos y balbuceos, y que causaba en algunos de los ocasionales espectadores hilaridad, y en otros tristeza o indiferencia. En el interior de aquella gran marea se encontraban dos individuos con una meta bien definida. Pese a aparentar ser dos tipos que solo habían salido a divertirse, cumplían un minucioso programa planeado desde hacía meses. Podría atribuirse como único factor no previsto la gran cantidad de cervezas que habían bebido, descuido cometido merced al tiempo excesivo que duró la conversación, la cual trataba acerca de lo que harían y lo que no en aquella noche en donde Pablo se iniciaba. Beber en exceso era uno de los puntos negativos que jamás llegaron a discutir. Es aquí,
dijo Hernán, cuando llegaron a la Plaza Real. ¿El karma? ¿Estás seguro? Completamente. Solo tienes que hacer lo que te digo. Los amigos contemplaban el movimiento que había a la entrada del lugar, cuando un grupo de 4 muchachas pasaron caminando entre ellos y la fuente que adornaba el centro de la plaza. Las jóvenes parecían ser turistas. Llevaban ropas muy cortas debido a la época del año y mantenían entre ellas una ávida conversación que por momentos las hacía reír a carcajadas. Los amigos las recorrieron con los ojos de arriba a abajo mientras ellas pasaban ignorándolos por completo. ¡Ay, ay! ¡Cómo me gustaría besarte toda! Acariciarte de arriba abajo, sentir el aroma de... En ese momento, Hernán le dio un violento empujón a Pablo, impidiéndole terminar la frase y logrando que trastabillara. Luego le dijo: no quiero perder el tiempo. Si te vas a comportar como un estúpido, me voy. Hemos venido para ejecutar el plan. Así que si tienes ganas de hacerte el payaso para que quedemos como 2 imbéciles, me marcho. Lo siento. No te pongas así. Te prometo que no lo vuelvo a hacer, le dijo Pablo. Bien, eso espero. No debemos distraernos del motivo que nos ha traído hasta aquí. No hemos venido a divertirnos, ni mucho menos a disfrutar de la noche. La razón del por qué estamos aquí es para proseguir con tu instrucción. Ahora daremos un rodeo por la periferia para asegurarnos que no nos hayan visto y nos pondremos en la cola para entrar. Es un buen horario para hacerlo debido a que el recinto aún permanece vacío. Es de vital importancia que no nos vean llegar. Es fundamental la sorpresa. Debemos fundirnos con el paisaje. Eso es otra de las cosas que debes aprender. La emboscada debe ser perfecta. Dicho esto, se pusieron en marcha siguiendo el camino que Hernán señalaba. Pablo estaba de veras borracho. La cerveza le pesaba en la sangre y le costaba percibir con claridad lo que su amigo le decía y hasta lo que él mismo hacía. Existía en Pablo una mezcla de admiración y desprecio hacia su maestro. Ya desde el primer día en donde lo había visto actuar en lo que Hernán mismo definía como su arte, había experimentado por él esa atracción misteriosa, adoración casi enfermiza, que podía sin embargo hacer que con el tiempo un individuo llegue a odiar a otro. Sabía además que en el fondo, y debido a lo que él mismo había tenido ocasión de comprobar, Hernán era realmente bueno en lo que hacía, y de quien debería aprender si quería salir de la crisis en la que se hallaba. Tras pasearse por las calles lindantes, retornaron a la Plaza Real y se pusieron a la cola de la discoteca Karma, que contaba en este momento con solo 2 personas esperando. Luego de que Pablo pagara las entradas, descendieron por las escaleras, las cuales se adentraban serpenteando hasta el centro mismo del lugar. En todo el recinto, que no era en el fondo otra cosa que un sótano reacondicionado para simular una discoteca, solo habían algunos grupos de 5 o 6 personas distribuidos aquí y allá. Pero la mayor parte de la sala aún permanecía vacía. Aunque la música estaba a un volumen alto, no lo estaba al punto de obligar al que quería hablar a tener que gritar. Hernán miraba en todas direcciones mientras caminaba, como si buscara algo o a alguien, y se mostraba muy intranquilo. Unos instantes después, le sugirió a Pablo dirigirse al final del todo,
junto a la cabina del disc jockey. Aquel sitio era sin dudas el lugar más oscuro del recinto. Pablo seguía y obedecía a su amigo tal si fuera su sombra, aunque consideraba ciertos detalles un tanto exagerados. Pero prefería callar. Ya había hecho irritar a su maestro al dirigirse a aquellas turistas en la plaza y no quería repetirlo. Unos instantes después, y luego de que se colocaran de espalda a la pared, comenzaron a fingir que hablaban con entusiasmo, según ordenó Hernán. La actuación se limitaba a mirarse a los ojos y a abrir la boca de manera constante, sonriendo de vez en cuando y fingiéndose sorprendidos o afectados por lo que el otro en apariencia decía, pero sin emitir sonido alguno. La gente seguía llegando y cubriendo los espacios vacíos en la pista, y el bullicio parecía percibirse ya casi al mismo volumen que la música. Asimismo, la muchedumbre que se hallaba junto a la barra comenzó a espesarse y poco a poco el caminar y el trasladarse de un sitio a otro se volvió más difícil. Pablo abría y cerraba la boca con fastidio y hasta llegó a permanecer unos segundos inmóvil. En tales ocasiones, Hernán le pateaba los pies para que siguiera actuando. 3/4 de hora después, Hernán y Pablo seguían actuando cuando ya la pista estaba abarrotada de varios grupos que danzaban y canturreaban. Junto a la mesa de la barra se movía un gentío embravecido que pretendía canjear la consumición que les habían dado en la entrada por una bebida, y los que querían ir de una punta a otra debían empujarse para poder avanzar. Hernán solo apartaba los ojos de Pablo en las ocasiones donde consideraba preciso escudriñar el lugar. Pablo se sentía tentado en ver hacia donde miraba su maestro o cuál era el centro de su interés, pero cuando echaba furtivas miradas en la dirección a la que apuntaban sus ojos, solo veía gente que iba y venía, que hablaba y bailaba, por lo que no pudo descubrirlo, aunque podía imaginárselo. El efecto del alcohol en Pablo comenzaba a amainar, pero el cansancio abrumador que sentía hizo que bajara la cabeza por un momento y le dijera: ¿hasta cuándo? Ya falta menos, contestó Hernán, al tiempo que miraba en dirección del techo. Han colocado un nuevo reflector justo sobre nuestras cabezas, de modo que no estamos del todo camuflados. De ahí el que debamos fingir que somos buenos conversadores. Ya te lo explicaré. Pablo lanzó un soplido de resignación y prosiguió en su insonora charla. Una media hora después, el lugar parecía haberse llenado por completo, y la muchedumbre iba y venía en lo que parecía ser un único cuerpo. En la pista bailaban apretujados hombres y mujeres, y sus estridentes voces al hablar opacaban por momentos la música. La barra parecía una colmena rebosante de abejas las que, con el fin de llamar la atención del camarero, se aferraban unas a otras con sus patitas a fin de ser atendidas. Pablo notó que Hernán ya no abría la boca, por lo que con entusiasmo lo imitó. Un instante después, su maestro se le acercó al oído y le dijo: «Es el momento. Harás todo lo que yo haga y prestarás atención a mis indicaciones. Incluso no debes respirar si no te lo digo. No te precipites. Trata de dominar tus instintos y deja que sea la inteligencia la que domine la situación.
Elimina las expectativas. Relájate y obsérvame. Dicho esto, Hernán untó su dedo meñique e índice en la lengua para luego peinarse las cejas con un movimiento horizontal, que iba de adentro hacia afuera al tiempo que abría la mano. Comenzó a abrirse paso entre la gente y se dirigió a la barra. Pablo lo seguía de cerca, todavía sorprendido por lo que le había visto hacer. Ya casi. A ver. Aunque Hernán hablaba a media voz, Pablo podía escucharlo sin esfuerzo debido a que andaba cada vez más cerca de él, pisándole incluso los talones. Al hacerse a un lado, pudo percibir que se había producido un cambio en el rostro de su maestro. Aunque sus párpados estaban entreabiertos, se advertía un inquieto movimiento en los ojos. Parece que busca a alguien, pensó Pablo, mientras se fijó también que su forma de caminar simulaba al que andaba descalzo o sobre el césped. De repente Hernán se detuvo, como si un hada lo hubiera tocado con su varita mágica y lo hubiese convertido en cristal. Pablo lo imitó desde su lugar y tuvo la impresión de que su maestro se había inmovilizado como esos perros de caza que distinguen una presencia tras un matorral. Pensó luego que el alcohol quizás no había amainado lo suficiente. Hernán despertó de su letargo y le indicó con empujones que volvieran por donde habían venido. Tras hacer unos pasos en retroceso, tropezando por ello con los que venían de frente, volvieron a detenerse y Hernán centró su atención en la barra. Pablo pudo comprobar en esta ocasión que el interés de su maestro se centraba en dos rubias que conversaban en la barra y que tomaban en sus copas un licor de color verde. «Escúchame bien», dijo Hernán. «Relájate, que te veo muy tenso, y deja que sea yo quien hable. Si se llegan a dar cuenta de nuestras verdaderas intenciones, estamos perdidos». «Bien», contestó Pablo, y se echó hacia atrás el flequillo. En ese instante, las chicas dejaron sus copas en la barra, que aún contenían licor, y se abrieron paso entre la muchedumbre para dirigirse al centro de la pista, lugar que comenzaba a presentar algunos sectores desocupados debido al continuo ir y venir de la gente. Al llegar, se ubicaron en una pequeña brecha entre el gentío y retornaron su conversación, la cual, ni bien comenzada, las hizo reír mientras lenta y tímidamente comenzaban a bailar. Los amigos habían seguido con toda atención cada uno de sus movimientos, y todavía permanecían inmóviles cuando Pablo finalmente dijo: «Yo no voy a bailar». «Nadie va a bailar, idiota», le contestó Hernán casi en un grito. Hernán comenzó a rascarse la cabeza mientras parecía rebuscar en su interior alguna solución al dilema. Pablo se distrajo observando el entorno, sobre todo a las chicas que se paseaban por delante de ellos. Por momentos sentía el impulso de tomar a alguna de la mano, pero tampoco se le ocurría qué podría decirles. Luego, centró su atención en una morena que, recostada contra la barra como si fuera el tronco de un árbol, no dejaba de acomodarse el cabello. Hernán se picoteaba con insistencia las sienes con el dedo índice de su mano, y cuando dejó de hacerlo, se volteó hacia su amigo para decirle algo, pero aquel se le adelantó y dijo: 27. ¿Qué? 27 veces. ¿27 veces qué? 27 veces esa chica se ha acomodado el cabello en un minuto. Lo he cronometrado. Y aquí no hay viento que pueda despeinarla. Tras observar a la chica que su amigo le señalaba con el dedo,
Hernán dirigió su mirada a lo alto del techo y lanzó un bufido prolongado. Luego, intentando serenarse, le dijo: harás lo siguiente. Ve a la barra y compra 2 tragos del mismo licor del que bebían. Yo te espero aquí. Pablo obedeció sin protestar, pues presentía en aquella orden las razones que lo eximían de tener que bailar. Al llegar a la barra, alzó una de las copas que las rubias habían abandonado y se la enseñó al camarero para pedirle el mismo contenido. El camarero frunció el entrecejo, pues de seguro se hallaba ante un pedido del todo inusual. Tomó la copa entre sus manos y examinó el líquido que quedaba en el fondo, elevándola para ello y mirando en su interior como quien mira a un billete del que se desconfía. A continuación, y tras cerrar con resignación los ojos, sorbió de un solo trago lo que quedaba en la copa, dio media vuelta y fue en busca de 2 copas limpias. Al regresar, la llenó hasta el borde con licor de menta y tomó el billete que Pablo le ofrecía para pagarle. Al volver junto a Hernán, este tomó las 2 copas y se dirigió hacia la pista. Por momentos debía alzarlas para evitar que el continuo afluente humano terminara por volcarles el contenido. Pablo lo seguía de cerca, imaginándose como creía que las rubias eran el objeto final. Las rubias habían dejado de bailar hacía rato y se limitaban a conversar y a mirar en sus teléfonos móviles una y otra vez, intercambiándolos por momentos y mirando incluso en las 2 pantallas al mismo tiempo, como si quisieran comparar lo que allí se veía. Hernán se abrió paso entre los que bailaban con las copas en lo alto, mientras Pablo se mantenía justo detrás y espiaba a las rubias por encima del hombro de su maestro. Justo cuando una de las chicas guardaba su teléfono y levantaba la mirada para observar a su amiga, descubrió a Hernán parado justo delante de ellas ofreciéndoles los tragos, por lo que le hizo señas a su amiga para que se girara. Bien, aquí está, dijo Hernán, ofreciéndole las copas cuando ambas lo miraban. No, gracias. Ya hemos bebido bastante, contestó la que estaba más cerca de él, mirando luego a su amiga. Tras la contestación, las chicas comenzaron a mirarse entre sí un tanto extrañadas, como queriendo descubrir en la otra alguna explicación. Sin perder tiempo, y mirando al interior de las copas, Hernán dijo: no, le hablaba al licor. Aquí está a quien estabas buscando. No puedo soportar más tus súplicas. Ahí las tienes. Se formó un instante de silencio donde solo se oía la música. Pablo aguardaba inmóvil justo detrás de él, sintiendo lo que se suele llamar vergüenza ajena. La interpelada por Hernán comenzó a sonreír con cierta timidez y tomó la copa que Hernán no cesaba de ofrecerle. Y cuando la tuvo entre sus manos, comenzó a reírse. Primero con inseguridad, pero al ver que su amiga también lo hacía, tomó coraje y la risa de ambas fue en ascenso, hasta estallar en sonoras carcajadas. Hernán comenzó a reírse también y Pablo se sumó cuando ya las carcajadas superaban la música. Hernán bebió de la copa que aún sostenía para demostrarles que podían confiar en ellos, y luego se lo pasó a la otra. Aunque la más próxima a Hernán posó sus labios sobre el cristal. Su rostro todavía se mostraba con pinceladas de inseguridad, y solo cuando la otra le movió la cabeza afirmativamente, inclinó la copa y sorbió un trago. En ese instante, Hernán se encargó de realizar las presentaciones como si fuera el anfitrión de una fiesta. Ni bien fue presentado, Pablo comenzó a hablarle a su chica. Se habían posicionado según instrucciones de Hernán, dadas mediante el estiramiento de su índice.
con un gran entusiasmo que por momentos lo traicionaba y le hacía acercarse demasiado a su boca, logrando incluso que ambos se golpearan las frentes en un descuido. Hernán trataba de controlar a su amigo dándole disimulados codazos en la cintura, mientras que la conversación con su chica se animaba cada vez más, y ésta bebía y bebía de su copa ya sin reparos. ¿Te puedo hacer una pregunta?, le dijo la muchacha que estaba junto a Hernán. Lo que quieras, contestó Hernán, menos lo relacionado con el amor. Soy muy estricto en esa materia, y no se puede discutir en un lugar como este. Debería ser en un sitio con mucho silencio y clase. La chica echó la cabeza hacia atrás como si quisiera que el líquido que acababa de beber bajara más rápido. La chica echó la cabeza hacia atrás como si quisiera que el líquido que acababa de beber bajara más rápido. Y luego le dedicó una mirada minuciosa a Hernán, como si hasta ese momento no se hubiera fijado bien en él. Luego le dijo: no, lo que te iba a preguntar era cómo fue que te decidiste a invitarme el licor de menta. Es mi bebida favorita. ¡Ja! Es muy fácil. Te observé por un momento y enseguida me di cuenta que eras una chica especial. Tu manera de andar, de acomodarte el cabello, de hablar con tu amiga. Todo me conducía a esa certeza. Entonces pensé, si es una chica especial, debe beber algo especial. Y no lo sé, quizá por intuición, creí que el licor de menta sería lo que más te gustaba. Quizás porque es de un verde intenso como tus ojos. La joven se lo quedó mirando fijamente, y Hernán hacía por su parte lo mismo, sin decir palabra ni pestañear. Estirando la oreja al máximo de sus posibilidades, Pablo había seguido de cerca cuanto decían. Su atención hacia lo que Hernán hablaba con su muchacha se debía en parte al hecho de que su propia conversación se había extinguido tras una cadena de silencios incómodos. Además, la joven a su lado no dejaba de mirar hacia el extremo opuesto de la pista, en algún punto impreciso entre la salida y la barra, como si buscara a alguien. Pablo lo imitaba, pero con rencor, mirando hacia donde estaba Hernán. Su intención era llamarle la atención, pero lo cierto era que ambos se daban la espalda como si de hecho no hubiesen sido presentados. Muy por el contrario, Hernán hablaba con entusiasmo y hacía reír con frecuencia a la rubia que estaba con él. Pablo lo miraba con una mezcla de envidia y admiración, y reparó en que ella aplaudía cada vez que se reía, por lo que comenzó a cronometrar las veces que lo hacía al minuto. El lugar estaba a reventar. La atmósfera estaba cada vez más cargada de vapor humano y de una multitud de fragancias indefinibles. La cola en el baño de las mujeres llegaba hasta la pista, y en el de caballeros se extendía una de similar longitud que aguardaba para entrar a que se terminaran de limpiar unos cristales rotos en el suelo. Tarea a la que se había dedicado un empleado que constantemente era insultado. Las masas circulaban a lo largo y ancho del recinto como un único cuerpo que por momentos se bifurcaba como si le costara respirar, pero siempre apretujándose, con sus partes hablando o gritando o alzando las manos. El alcohol afectaba a todos a un tiempo y los llevaba como hipnotizados hacia adelante, atrás y hacia el centro de la pista. Desde hacía un buen rato, Hernán había notado el fracaso de Pablo en la comunicación, por lo que cuando lo creyó oportuno, dio un salto apartándose de su chica, le hablaba a pocos centímetros de la cara, y sacó del bolsillo derecho de su pantalón el móvil fingiendo que lo había sentido vibrar. Tras mirar en la pantalla, frunció el rostro como si hubiera leído algo que le había espantado. Se giró hacia Pablo y dijo en voz alta
para que todos oyeran. «Es Andrés. Vamos, Pablo. Ha tenido un accidente con la moto. Vamos». Al terminar la frase, Hernán se despidió de las dos jóvenes con gran cariño, pero sin dejar de exhibir en su rostro una gran preocupación. Luego comenzó a arrastrar a Pablo tras de sí, pero antes de hacer 2 pasos y, como si se hubiera dado cuenta de que se olvidaba de algo crucial, se volvió hacia la muchacha con la que había estado hablando y le dijo: «Lo sé, si existe de verdad el destino, con el mismo ímpetu que me ha traído hasta ti y me ha arrancado, una vez más me dará la posibilidad de encontrarte y conocerte mejor». Dicho esto, se aproximó y le dio un suave beso en la mejilla, cerca de los labios. Las 2 muchachas lo siguieron con la vista hasta que desaparecieron entre el gentío. Todavía sostenían en sus manos las copas que les habían ofrecido. A la que Hernán le había dedicado las últimas palabras, sorbió lo que quedaba de licor en la suya y curioseó con desvergüenza el interior de la de su amiga. Esta, al ver aquello y advirtiendo sus intenciones, se la extendió ofreciéndole lo que quedaba. Pasados unos minutos y, al escuchar una canción que ambas conocían, dejaron las copas vacías en el suelo y se pusieron a bailar. «¿Quién demonios es Andrés?», preguntó Pablo minutos después, mientras Hernán aún lo sujetaba del brazo y espiaba tras una columna como las rubias bailaban en la distancia, dijo: «¿Y yo qué sé?», contestó volviéndose. «¿Te lo habías creído tú también? Mira, no perdamos tiempo, hay que seguir». «No, espera un momento», dijo Pablo, al tiempo que se soltaba de su mano. «¿Por qué nos hemos ido? Todo iba bien con las chicas. Bueno, al menos con la que estaba contigo. Te lo he dicho antes, no hemos venido a divertirnos. ¿Lo has entendido?». Antes de que Pablo pudiese contestar, sintió cómo Hernán le ponía la mano en el pecho en señal de que aguardase. Quedaba claro, por la chispa que ahora brotaba de sus ojos, que había visto algo que le había absorbido por completo la atención. «Espérame aquí», le dijo. Pablo vio como su maestro se escurría entre la muchedumbre que ahora se afianzaba en 2 torrentes principales, uno que iba hacia el final del lugar, mientras que el otro pululaba en torno a la barra y la salida. Hernán avanzaba como si estuviera borracho. Cambiaba abruptamente de dirección en tanto le era posible dentro de aquel hacinamiento, y mantenía la cabeza erguida como si un aroma o alguna señal, solo visible para él, guiara sus pasos. Pablo no pudo contenerse en su curiosidad y se abrió camino para seguirlo. Marchaba intentando mantener la suficiente distancia como para no ser descubierto, aunque ya cuando se quiso dar cuenta se había acercado tanto que le pisaba los talones, por lo que llegó a escuchar lo que le dijo una chica que en aquel momento pasaba junto a él. «Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí?». Tras mirarlo con indiferencia por un momento, la joven le contestó: «No, la verdad que no». «Sí», insistió él, «ya nos hemos visto antes. ¿No eras tú la amiga de María?». «Sí», contestó sonriendo la chica. «¿Pero cuándo fue eso?». «No me acuerdo». «Sí, veo que lo has olvidado. Nos había presentado un amigo en común, y yo, por supuesto, me acuerdo perfectamente de ti. Uno conoce mucha gente, a la que luego se olvida al poco tiempo. Pero hay algunas personas interesantes que no se olvidan, quedan registradas en la memoria de manera indeleble, aunque el encuentro haya sido muy breve». La joven lo miraba y escuchaba con atención, y la expresión hostil de hacía un momento había desaparecido de su rostro. Hernán volvió al ataque. «Me preguntaba si te gustaría ir a bailar un poco, si es que no tienes que irte».
Antes te he visto muy apurada. Bueno, me están esperando unas amigas. Mejor me voy. Sin embargo, la joven no se movía ni atinaba a marcharse. No puedes volver a irte, prosiguió Hernán. No creo que este encuentro haya sido casual. Además, que no sé cuándo volveré a verte. Tras decir esto, la tomó con suavidad de la mano y comenzó a atraerla hacia él, sin encontrar por su parte resistencia alguna. ¿Sabes que tienes unos ojos muy bonitos?, prosiguió él. Le inspiran a uno una especie de tranquilidad, de paz. Vamos a bailar. Pero finalmente se soltó de súbito de los brazos que ya comenzaban a abrazarla y dijo: no, lo siento, me tengo que ir, adiós. Y, cruzando delante de él, se precipitó entre los que circulaban hacia el final del lugar para perderse en el entorno sin siquiera darse vuelta una vez. Pablo, que había visto en detalle cuánto había ocurrido, se acercó hasta Hernán tratando de disimular la risa y le dijo en tono irónico: «Mala suerte, ¿no? ¿Se ha escapado?» «Muy gracioso», contestó Hernán sobresaltándose, pues no imaginaba la presencia de Pablo. «Es una lástima, tenía algo especial». «Sí, pero se te ha escapado, y eso que a esta la conocías». «¿Qué la conocía?» «No, nunca la había visto». «¿Pero cómo?» «Los oí hablar de una amiga en común». «Sí, de María, pero eso lo inventé». La expresión en el rostro de Pablo cambió y se llenó de incredulidad. Al notar este cambio en su amigo, Hernán le dijo: «No es tan difícil de entender. Todas las chicas pertenecen a un grupo de amigos, y cada uno de sus amigos tienen o están en contacto con otras personas. Es una cuestión de probabilidades. Gracias a nuestra cultura occidental, sobre todo a lo que toca en materia de religión, y a causa de la falta de originalidad de millones de madres, el nombre de María es uno de los más utilizados en mujeres de países latinos. Si te fijas un poco, inclusive nosotros mismos conocemos a una María, una tía, la hija del lechero, qué sé yo. Hasta alguna novia de la infancia de seguro llevaba ese nombre. Ahora bien, llevado a nuestros intereses, este dato es muy significativo. Si le entras a una chica cualquiera preguntando por una amiga en común, destruyes las barreras iniciales que impiden el acercamiento. Si le hablas de una supuesta presentación, todavía mejor. Puede ser que realmente no conozca a ninguna María en su grupo más próximo, pero al entrarle con tanta seguridad, terminará por dudar si la tal María es aquella otra que ha escuchado nombrar solo de pasada. En todo caso, habrás avanzado unos pasos hacia ella. Si pese a todo no conoce a ninguna María, ni de cerca ni de lejos, sigues adelante. La próxima de seguro la conoce». Pablo seguía mirándolo con incredulidad y trataba de descifrar algún indicio que le confirmara que se estaba burlando de él. Luego de unos instantes de observarse en silencio y, perdiéndose de vista por momentos debido al constante ir y venir de la gente, Hernán rompió el silencio y le dijo: «No pongas esa cara. Para lograr nuestros objetivos todo es válido, como en la guerra. Puedes estar seguro de que esto es la guerra». «Es que no te entiendo», prosiguió Pablo con cierta irritación. «Primero, cuando estábamos con las rubias, me arrastraste para ir a socorrer a un tal Andrés, que jamás he visto ni conozco. Y ahora me vienes con el discurso de María y la guerra. Hemos venido a que me enseñaras tus técnicas, pero no haces más que confundirme». «Ay, querido amigo, veo que no tienes nada de perspicaz. He querido demostrarte cómo hay que entrarles y no captas nada, ni una pizca. Por supuesto que no existe ese tal Andrés y las reglas que pretendo enseñarte son en esencia confusas y contradictorias, pues cada situación es distinta de la anterior.
Lo que funcionó en una situación en particular puede convertirse a la siguiente acometida en la causa de que todo se vaya al traste. No hay lo que suele llamarse reglas básicas. Frente a cada encuentro, las reglas parten desde cero. Si nos hubiéramos quedado con las rubias, es probable que hubiera pasado algo. Pero esta noche estamos aquí para otra cosa. Si hubieras conseguido liarte con esa chica, hubiera sido por casualidad. Hubiera sido un regalo del azar todopoderoso. Y de la casualidad y del azar no se aprende. Se aprende de la pura disciplina. Cuando te dirijas a una mujer para cortejarla, debes disimular y tener una estructura de ataque bien definida. Deberás haber estudiado sus modales, la manera en que mira, en que se mueve. Hasta la manera en que se acaricia el cabello puede aportar información. Luego, cuando más tiempo tarde en darse cuenta de lo que realmente quieres es a ella, mejor. Debes obviar de antemano todos los clichés. Ellas, aunque están aparentando pasar solo un buen rato, esperan en el fondo a que las venga a buscar su príncipe azul. Sí, no te rías, es verdad. No ocurre con todas, pero sí con la gran mayoría. Están deseando encontrar a alguien especial y a alguien que las haga sentir a su vez especiales a ellas. El amor es en realidad una cuestión de identidad. Queremos a la otra persona porque provoca un cambio en nosotros mismos. La proximidad del ser amado hace de uno un ser especial. He aquí lo que podríamos considerar una regla, aunque antes te dije que no la sabía. De ahí también lo antes mencionado con respecto a lo contradictorio, a lo confuso que tiene todo el asunto. Yo te enseñaré qué decir y qué hacer. Estamos aquí porque me habías suplicado, me habías implorado que te revelase mis secretos. Pues bien, vamos. Dicho esto, avanzaron por donde Hernán lo indicaba. Podía percibirse en el ambiente, en los rostros, en las voces y gritos, cómo el alcohol se había precipitado por la avanzada hora y hecho mella en la mayoría. Zigzagueaban muchos y les impedía caer el aferrarse a su semejante más próximo. Pero en casi todos los casos parecían deambular por la cubierta de un barco en una tempestad. En tal agite ganaban centímetros de camino hacia la barra Hernán y Pablo cuando el primero, detenido súbitamente, distinguió a un grupo de chicas en el centro de aquel lugar. Las observaba como si fuera un zorro viejo, mientras que con su mano mantenía a Pablo inmovilizado. En el grupo se encontraban 6 chicas, y todas y cada una de ellas sostenía en su mano un trago. Observando con más esmero, Hernán pudo apreciar que existía una tilde de seriedad en la conversación que mantenían, y ninguna de ellas parecía dispuesta a ir a bailar. Unos instantes después, comenzaron a despedirse intercambiando besos y palmaditas de hombros, y se quedaron en el lugar únicamente 2. Hernán, al ver esto, miró a Pablo y sonrió, mientras se acariciaba las manos como si recién hubiera cerrado un gran negocio. «Escúchame bien», le dijo. «Vamos a acercarnos a esas 2, y afirmarás con la cabeza todo lo que diga y harás todo lo que yo haga. ¿De acuerdo?». «De acuerdo». Se pusieron en movimiento, avanzando sigilosamente, como si temiesen que sus pasos pudieran ser escuchados en aquel lugar. De súbito, Hernán frunció el rostro como si hubiera mordido un limón y se detuvo. «¿Qué pasa?», le preguntó Pablo, quien ya se sentía muy excitado por llegar hasta ellas. «Nada, nos vamos. Esto será solo una pérdida de tiempo». «Pero si están buenísimas, ¿por qué?».
¿Ves a la más alta y de trenzas?, preguntó Hernán, mientras se hacía a un lado para dejar camino libre a los que querían pasar, y haciéndole un gesto a Pablo para que lo imitara. Sí, ¿qué pasa? Si te fijas bien, la luz que se refleja en su rostro evidencia que ha estado llorando, aunque ya se le han secado las lágrimas. ¿De verdad puedes darte cuenta de eso desde aquí? De cualquier modo, ¿qué hay con eso? Verás, si ha estado llorando, lo más probable es que se haya peleado con su novio, o que haya tenido esta misma noche un enfrentamiento que le ha herido sus sentimientos. Si las otras amigas se han ido, es porque de seguro no eran tan íntimas como las que ahora está a su lado. Esta, sin duda, es su mejor y más íntima amiga. Si vamos y no nos rechazan, deberemos oír su historia, por lo que nada va a ocurrir, nada en el sentido en el que queremos acercarnos. Es posible que nos convirtamos en sus psicólogos o confidentes, y que se aprovechen para desahogarse con nosotros, puesto que es muy reciente todo lo que ha pasado y necesitará un tiempo para reponerse. En definitiva, les vendremos a las mil maravillas para distraerlas un poco. Pero en relación a nuestro objetivo nos ocuparán toda la noche, o gran parte, y es posible que ni nos den el teléfono cuando nos despidamos. Escúchame una cosa, interrumpió Pablo, echándose el flequillo para atrás. ¿Te estás burlando de mí? ¿De verdad te crees todo eso? Mira, puedo estar equivocado, pero merced a mi experiencia, sé que hay muchas probabilidades de acertar basándonos en el simple indicio que ha estado llorando. Y yo creo en mi experiencia. Entonces, ¿qué hacemos? Sigamos buscando. Bien. Comenzaron a andar en el sentido opuesto al que venían, chocando e increpando a los que se aproximaban de frente. Hernán sugirió reposar contra las columnas laterales, junto a la pista, aludiendo que dicho lugar daba la posibilidad de observar todo el entorno en sus evoluciones y ofrecía al mismo tiempo la ventaja de hacer al observador prácticamente invisible. Las columnas tenían un ancho de casi 2 metros. Se alzaban y penetraban al techo en un lugar impreciso, pues todo aquello yacía pintado de negro. Aprovechando un intervalo en la circulación, ambos se posicionaron de espaldas a cada columna, tal si fueran centinelas tras una orden. Las columnas estaban a menos de 2 metros una de la otra, y dejaban pasar entre sí a todo el que circulaba por allí. Ya comenzaban a mostrarse algunos sectores parcialmente desocupados, pues era noche avanzada y la gente se movilizaba a otros sitios o simplemente se marchaba. Hernán se había entregado nada más ubicarse a una observación minuciosa del entorno. Escrutaba con los ojos relampagueantes como si viajara en un tren y no quisiera perder detalle de cuanto objeto quedaba atrás. Pablo lo observaba de reojo, disimulando e interesándose más por saber qué era lo que miraba que por lo que pasaba a su lado. A veces lo veía centrar la mirada en alguna chica que pasaba. Lo veía seguirla con los ojos, hasta que desaparecía entre la gente. Luego a otra. La recorría y envolvía por completo a medida que la desprevenida muchacha se hallaba en su campo visual. Ni bien había desaparecido de la selva humana, el rostro de Hernán sufría un leve estremecimiento que duraba hasta que se entregaba a una nueva observación. Pablo intentaba hacerse una idea de qué patrón de mujer le interesaba a su maestro. Pero, cuanto más veía y cuanto más comparaba los tipos seleccionados, tanta mayor confusión lograba. Las observadas no podían ser más diferentes. Tras verlo interesarse en una morena alta,
de pelo ondulado y delgada cintura, luego lo veía perseguir con los ojos a una bajita rubia, rechoncha y de pelo corto. Aquí lo veía siguiendo a una de cabeza rapada y aspecto de muchacho y que se tambaleaba como si estuviera borracha. Allá a un grupo de 5 o 6 sin decidirse por ninguna, como si fueran una sola mujer. Luego lo veía cerrar los ojos y echar la cabeza hacia atrás. ¿Qué pensará?, se preguntaba Pablo. Su hermetismo no dejaba entrever gran cosa. ¿Pensará en qué decirles? ¿En cómo acercárseles? En tales elucubraciones se hallaba cuando sintió que se le aferraban al hombro. Era Hernán que, luego de haber abandonado inesperadamente su puesto, se le había acercado para señalarle a 2 atractivas jóvenes que estaban por pasar en aquel momento. Y, un instante antes de que pasaran, Hernán soltó el hombro a su amigo y tomó con la suavidad necesaria a una de ellas del brazo, logrando frenarla sin brusquedad. «Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta?», le dijo. «Sí, dime», contestó la joven, un poco intrigada. «¿Esos ojos son de tu papá o de tu mamá?». La joven a quien Hernán se había dirigido lo miró con esmero, queriendo pensar que lo conocía de antes. Luego, tras cerciorarse de que nunca había hablado con él, se acercó para que pudiera escucharla mejor y dijo: «De ninguno de los dos, son de mi abuelo». «Bendito sea el abuelo. ¿Cómo se llama?». «Se llamaba. Falleció hace un año». «Lo siento, no lo sabía». «¿Cómo podría saberlo, no?». «Se llamaba José. Fue un buen hombre». «Ahora te interrogo yo. ¿Siempre te acercás de ese modo a una chica cuando quieres conocerla?». «La verdad que solo cuando es especial». Tras mirarlo por un momento, la chica respondió: «¿Y cómo sabes que soy especial?». «Solo me has visto al pasar». «¿Te refieres a especial físicamente? De otra forma no podrías haberme observado». Tras contestarle esto, desvió la mirada sobre Pablo, quien comenzaba una conversación con la amiga a 2 pasos de allí. Pensó que aquel muchacho ya estaba aprendiendo. La joven que estaba ante Hernán aprovechó este intervalo de silencio para observarlo de arriba abajo con detenimiento. A continuación le dijo: «¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin palabras? Habías empezado muy bien». «Tal vez la forma en que andabas», siguió Hernán, «con paso firme y seguro a través de toda la gente que iba y venía, demostraba que eras una persona interesante, pues tu mirada, imperturbable, dirigida por esos ojos que llamaron mi atención y que reverberaban, a pesar de la poca luz del lugar, se dirigían solo hacia adelante, demostrando que nada enturbia tu camino. Al escuchar tus palabras, sobre todo cuando me hablaste de tu abuelo, dejó en claro el afecto que le tienes a tu familia. Todas estas son, en definitiva, rasgos de una persona especial». «¿Cómo es tu nombre?», preguntó ella. «Hernán. ¿Y tú?». «Cintia». «Es muy bonito». «Lo curioso es que te he dicho la verdad. Por lo general digo cualquier nombre cuando me lo preguntan en este tipo de lugares. Es como jugar a ser otro. En el fondo, todos queremos ser de vez en cuando otro», dijo Hernán, y dio un paso hacia adelante. «Además, es verdad, ¿qué hace una chica como tú en un lugar así? No tiene nada que ver contigo». «¿Eso crees?». «Tal vez sea la verdad, pero a lo mejor precisamente el hecho de que no tenga nada que ver conmigo sea la razón que me ha traído hasta aquí». «Sí, no me mires así. Uno necesita enfrentar su identidad con lo que cree opuesto. Contrastando es que uno puede ver con claridad quién es, saliendo de lo habitual, poniéndose
ante lo que no conoce o no se identifica. Uno aprecia mejor la luz cuando se despierta por la mañana. Contempla mejor la montaña cuando se halla lo más lejos posible de ella. ¡Ey! Me gusta una chica hablando así. ¿Te gusta la filosofía? La psicología. Soy psicóloga. Bueno, Freud primero fue filósofo antes que darse a conocer como el padre del psicoanálisis. De cualquier modo, tengo que pedirte una cita. Tengo algunas cosas confusas en mi mente y me gustaría que me las aclares. Dicho esto, Hernán la tomó de una mano y lentamente fue atrayéndola hacia él. «¡Ey! No vayas tan rápido», dijo Cynthia, soltándose. «Te puedes quemar». «Ya he jugado con fuego anteriormente y mis manos soportan altas temperaturas. Necesito conocer bien a las personas que van a relacionarse conmigo». «En eso estamos, ¿no?», dijo Hernán, al tiempo que le guiñaba un ojo. «Mira», prosiguió ella, «cuando dos personas se conocen, la observación termina en la piel. Luego, poco a poco puede ir uno figurándose cómo es internamente el otro. Esto puede durar algún tiempo, unas horas, unos años. Igualmente, lo que alcanzamos a percibir es solo nuestra representación de la otra persona, lo que el otro ha dejado de ver. Pero esto no confirma lo que en realidad es. Ah, me niego a seguir esta conversación aquí. El tema tratado merece un lugar más relajado para poder reflexionar y replantearse las respuestas. Buen intento. Podría ser que lo que me dijiste se lo hayas dicho a varias más esta noche. Eso te convertiría en un bribón. O puede ser, muy por el contrario, que me hayas dicho la pura verdad acerca de lo que pensabas. Mi intuición femenina me dice que eres un bribón. Pero como hemos dicho antes, no se puede conocer en tan poco tiempo a una persona, por lo que me hallo ante la duda. Y como tú tampoco sabes si a mí me gustan los bribones, haremos lo siguiente. Te voy a dar la tarjeta de mi consultorio, y un día de estos, cuando quieras, puedes visitarme y entonces podremos seguir esta conversación». Dicho esto, Cynthia extrajo de su cartera una pequeña pitillera en donde guardaba las tarjetas. Sacó una y la colocó con suavidad en la mano que Hernán ya tenía abierta. Al retirar la mano, rozó fugazmente sus dedos sobre la palma de la mano de Hernán. Este gesto fue percibido con claridad por el cazador y filiado como un ápice de esperanza. «Y por favor no vayas a perderla», le dijo. «¿Perderla?», dijo Hernán. «Primero perdería mi alma». «Ya veremos», dijo ella. En ese momento, Hernán observó que la chica que estaba con Pablo se dedicaba a contemplar el funcionamiento giratorio de los reflectores del techo, mientras que su amigo miraba hacia el suelo, contrayendo los labios de la forma habitual en que una boca se contorsiona para silbar. Saludó con 2 besos en la mejilla a Cynthia y tras hacerle una inclinación caballeresca con su cabeza, le prometió que iría a visitarla durante la semana. Codeó a su amigo para despertarlo de su ensoñación y ambos se dirigieron a la salida sin voltear a mirarlas ni una sola vez. Atravesar el recinto hasta la salida le llevó cerca de 10 minutos a pesar de que el lugar comenzaba a desocuparse. En el guardarropas se apiñaba una verdadera masa humana que había decidido ir a buscar sus prendas al mismo tiempo. Y la música se interrumpió junto a la oscuridad y el humo, para dejar paso a las luces blancas que desde el techo iluminaron a todos los rostros so pretexto de vaciar el lugar. Luego de subir las escaleras que estaban igualmente abarrotadas de gente, salieron al exterior, donde el contacto con el aire fresco del pronto amanecer les hizo suspirar casi al mismo tiempo. Pero después de eso, mientras atravesaban la Plaza Real y mientras transitaban la Rambla en dirección del metro, reinó el más profundo silencio.
Hernán guardó en su cartera la tarjeta que Cintia le había dado y que todavía sostenía entre sus manos. Luego, esbozó una sonrisa que fue vista por su amigo, justo cuando aquel sentía que el nudo que había venido creciéndole en la garganta estaba a punto de asfixiarle. Luego de explotar internamente, Pablo dijo: ¿Quién entiende a las mujeres?